Hola, ¿qué tal? Ya pasó una semana y de nuevo nos encontramos en Es Noticia Mundo para repasar las noticias globales más destacadas de los últimos 8 días. Soy Alejandro Ramírez. Iniciemos juntos nuestro viaje a través de la información. El fin de semana anterior concluyó en la capital argentina la cumbre del Grupo de los 20, las principales economías del mundo, y en el marco de esa cita el encuentro del presidente Donald Trump con su homólogo chino puso un alto momentáneo a la escalada de tensiones comerciales entre ambas naciones, y ambos líderes anunciaron compromisos para zanjar sus diferencias. A pesar de una creciente ola de nacionalismo global, hubo un intento de cooperación internacional en la cumbre del G20 en Argentina. Las cuestiones controvertidas como la inmigración y el comercio no ocuparon al plenario en gran medida aquí. Sobre el cambio climático, Estados Unidos simplemente acordó estar en desacuerdo con todos los demás. Sin embargo, para el presidente de Argentina, Mauricio Macri, la cumbre fue un éxito. Una presidencia que concilie, que una, que lleve y que logre una declaración que avanza, que es lo importante, que avanzó en la línea de cuidar los temas que atañen al cambio climático y de seguir buscando formas de profundizar el comercio. Un factor de complicación, según analistas, fue el nacionalismo abierto y el enfoque de Estados Unidos primero frente al mundo, que ponen en tela de juicio el papel de instituciones multilaterales como el G20. Pero en una entrevista con La Voz de América, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos sigue comprometido con la cooperación internacional. Para crear prosperidad para todos los ciudadanos del mundo, para desarrollar reglas que permitan que eso suceda. Estos son temas comunes. A veces discutimos sobre la mejor manera de lograrlos, pero todos se dirigen hacia el mismo conjunto de objetivos. Pero con la nación más poderosa del mundo pidiendo abiertamente que sus intereses tengan prioridad, a algunos países más pequeños les preocupa el colapso de las instituciones internacionales. Eso no es bueno para nosotros porque somos pequeños y necesitamos reglas para poder rendir mejor. Si nos dejan solo con la política del poder, entonces estamos en el lado perdedor. En medio de los desacuerdos, los eventos más notables fueron las reuniones personales. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, lo utilizaron para reducir las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. Pero Trump canceló una reunión muy anticipada con el presidente ruso, Vladimir Putin, citando la agresión de Moscú contra Ucrania. Al final, un foro destinado a fomentar la unidad internacional resultó ser más notable por su desunión. Gesell Tobías, Voz de América, Buenos Aires. Dejamos ahora Argentina y nos vamos a Polonia, donde esta semana se realizó la cumbre del clima, con un claro mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el poco tiempo que tiene el mundo para lograr los objetivos de reducir el aumento de la temperatura global antes que sea imposible controlar sus devastadoras consecuencias. En medio de protestas se inició la cumbre del clima COP24 en Katowice, Polonia, donde Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, alertó al mundo acerca del peligro del cambio climático y lo lejos que se encuentra el mundo de los objetivos acordados en la cumbre de París en 2015. Estamos en problemas. Estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático se está acelerando más que nosotros y debemos ponernos al día más temprano que tarde, ya que para muchas personas, regiones, incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte. Los expertos en clima de Naciones Unidas emitieron una dura advertencia sobre el aumento del nivel del mar y una crisis alimentaria inminente, causada por el calentamiento global. Esto según el informe de la Organización Meteorológica Mundial presentado días antes de la cumbre. De todos modos, el aumento del nivel del mar será una amenaza para varias regiones costeras y ciudades costeras. Y en cuanto a la población, tenemos la mayor cantidad de población en los grandes países asiáticos, China e India. Y allí también tenemos las partes más grandes de las grandes ciudades que están expuestas al aumento del nivel del mar. Pero tenemos también aquellos en Europa como Londres o América del Norte, como Los Ángeles y Nueva York, así como grandes ciudades en América del Sur y un par de ellas también en África. Se proyecta un aumento de 3 a 5 grados centígrados en este siglo, superando significativamente, según los científicos, el objetivo de limitar esta cifra a los 2 grados centígrados para evitar un clima más extremo, el aumento del nivel del mar y la pérdida de especies de plantas y animales. El cambio climático es el problema más importante que enfrentamos. Afecta a todos nuestros planes para el desarrollo sostenible y al mundo a salvo, seguro y próspero.
A pesar de la tendencia de varios países que se han apartado del Acuerdo de París, Guterres insiste en que aunque el tiempo para actuar se está acabando, aún se puede limitar el incremento de la temperatura y sus devastadoras consecuencias. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que el periodista opositor saudí Jamal Khashoggi murió asfixiado con una bolsa de plástico, al tiempo que destacó la necesidad de una investigación internacional sobre el caso. El mandatario turco hizo estas declaraciones a un grupo de periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial rumbo a Paraguay tras acudir el fin de semana anterior a la cumbre del G20 en Buenos Aires. Por cierto, que el presidente de Turquía llegó a Venezuela el domingo en la noche en una visita que culminó el lunes y en la que firmó acuerdos con su homólogo Nicolás Maduro. Hablando de Nicolás Maduro, James Mattis, el secretario de Defensa de Estados Unidos, lo calificó como un déspota irresponsable y aseguró que en última instancia tendrá que irse del poder para que la situación del país mejore. Señaló que la velocidad a la que pueda recuperarse Venezuela depende de los venezolanos y de los estados de la región. Dijo, depende del pueblo venezolano, depende de los estados regionales en esa área ayudar a acelerar ese proceso y llevar a ese país a un futuro más próspero y positivo. Mattis sugirió además que Estados Unidos debe trabajar con sus aliados de Latinoamérica para estabilizar la situación de Venezuela, reseñó La Voz de América. Estrechando lazos con otros de los países alineados tras recibir al mandatario turco, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó el martes a Rusia en una visita sorpresa para reunirse con Vladimir Putin, el presidente de ese país, en busca de reforzar la cooperación económica bilateral. El Kremlin confirmó que en esta reunión en Moscú se acordó una serie de medidas sobre ayuda financiera para Venezuela y Maduro anunció luego acuerdos por $600 millones. Las siguientes fueron las palabras de Nicolás Maduro antes de tomar el vuelo a Rusia. En esta noche de hoy lunes 3 de diciembre voy saliendo rumbo a Moscú a una reunión de trabajo, a una visita de trabajo necesaria con el presidente Vladimir Putin. Vamos a revisar también a fondo, a meter la lupa a fondo en todo el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela. Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente y hemos agendado reunión de trabajo. Voy saliendo a Moscú para cerrar el año 2018 con broche de oro en cuanto a las relaciones estratégicas que Venezuela construye en el mundo, sobre todo buscando inversiones, buscando mejoría económica, buscando fortalecer los lazos en todos los sentidos con las potencias emergentes del mundo. Rusia tiene buenas relaciones con Venezuela, pero no tanto con los países miembros de la OTAN. Con esto volvemos después de una pausa.
En el tenso juego de las relaciones internacionales, la OTAN presiona a Rusia y la ONU recibe denuncias contra Irán, mientras que naciones europeas enfrentan sus propios problemas. Así continuamos en Noticia Mundo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, advirtió a Rusia que se le está acabando el tiempo para que vuelva a alinearse con el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de Medio y Corto Alcance. La situación como está ahora no puede continuar y los aliados están discutiendo en este momento cómo abordar esta muy grave situación, indicó el secretario general de la OTAN, quien ha insistido en que Rusia garantice un total cumplimiento del acuerdo de manera transparente y verificable. Los aliados están preocupados por el nuevo misil que está desplegando Rusia en Europa. Sería capaz de llegar a capitales europeas en cuestión de minutos. Los embajadores de Francia y Gran Bretaña solicitaron una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU después de acusar a Irán de lanzar un misil de alcance medio el fin de semana. Francia dijo que estaba preocupada por estos lanzamientos de prueba realizados supuestamente el sábado y su diplomacia los describió como provocativos y desestabilizadores y que no se ajustan a la resolución 2231 de la ONU sobre el acuerdo con Irán. Estados Unidos consideró que el presunto incidente fue una violación de una resolución de la ONU que respaldó el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y 6 potencias, del cual Washington se ha retirado. Esa resolución pide a Irán que se abstenga de probar misiles capaces de llevar un arma nuclear. En Francia, miles de manifestantes en protesta contra la política económica del gobierno protagonizaron el sábado anterior escenas de caos y violencia urbana, principalmente en París, donde las fuerzas del orden detuvieron a más de 200 personas y se contabilizaron un centenar de heridos. En varias ciudades del país hubo bloqueos de autopistas y otras vías de transporte, así como enfrentamientos. Cerca de 75.000 personas salieron a las calles por tercer sábado consecutivo para expresar su molestia, sobre todo contra el proyecto del gobierno reformista de Emmanuel Macron de aumentar los impuestos al combustible como parte de la política de transición ecológica. El gobierno francés anunció una moratoria de la subida de los impuestos a los carburantes para intentar apaciguar los ánimos y las protestas del grupo de manifestantes denominado los Chalecos Amarillos. En Austria, el gobierno de coalición de democristianos y ultraderechistas reducirá la ayuda social mínima a los extranjeros que no hablen bien alemán. El plan de reforma de la denominada seguridad mínima establece la entrega de dinero a las personas sin recursos, tanto austriacas como extranjeras. El plan, que incluye otra modalidad de reducción, pero también nuevas bonificaciones, fue presentado la semana pasada en Viena. La nueva ley prevé una ayuda mensual máxima de 863 euros para personas solas y de 1.208 para parejas, y quien tenga un nivel insuficiente de alemán recibirá un tercio menos. Vamos ahora a España, donde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual impuesta el pasado abril a los 5 acusados de la violación grupal denunciada el 7 de julio de 2016 en Pamplona, conocida como el caso de la Manada. El Tribunal Superior de Justicia mantuvo que las relaciones sexuales enjuiciadas fueron llevadas a cabo por los procesados sin el libre consentimiento de la víctima. Por lo que se refiere a la calificación jurídica de los hechos juzgados, la Sala por mayoría desestimó los recursos de las acusaciones y confirmó la calificación de dichas acciones como abuso sexual continuado, pues de un lado el relato de los hechos probados de la sentencia recurrida excluye expresamente la violencia. En lo que concierne al delito contra la intimidad, también imputado a los 5 procesados por las grabaciones o fotografías tomadas durante el desarrollo de las relaciones sexuales enjuiciadas, la Sala de lo Civil y lo Penal por unanimidad estimó en parte los recursos de 2 de las acusaciones y ordenó dictar una nueva sentencia exclusivamente sobre este delito.
El considerado nuevo jefe de Cosa Nostra, Séptimo Mineo, de 80 años, fue detenido en Italia en una operación de los carabineros denominada Cúpula 2.0, que ha permitido documentar cómo se había reorganizado de nuevo la mafia y arrestar a 46 presuntos miembros. Entre los delitos se encuentran otros 3 jefes de los mandamenti, los distritos en los que Cosa Nostra divide las zonas de gestión de las actividades ilegales. Lo importante de la operación es el haber podido detener la formación de la nueva Comisión Provincial de Cosa Nostra, el máximo organismo de control de la organización, como explicó el jefe de la Dirección Antimafia de los Carabineros de Italia en Palermo. El gobierno británico publicará todo el análisis legal recibido sobre el acuerdo para la salida de la Unión Europea después que la Cámara de los Comunes aprobara una moción de la oposición que le acusa de desacato y la conmina a hacerlo. El Ejecutivo difundirá el análisis completo y definitivo ofrecido por el abogado general del Estado. El gobierno accedió a divulgar el documento tras perder una moción de la oposición que le acusaba de desacato al Parlamento, que ya le exigía la publicación de ese asesoramiento legal. En una decisión sin precedentes, un total de 311 diputados frente a 293 votaron a favor de la moción liderada por los laboristas al considerar que no fue suficiente el resumen legal ofrecido ante la Cámara. El ministro de Energía de Qatar, Saad Al-Kaabi, anunció que su país saldrá de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP en enero próximo. Al-Kaabi precisó que Qatar, el mayor exportador de gas natural del mundo, dejará la OPEP porque desea enfocarse en el negocio del gas. El ministro declaró que la decisión de abandonar este organismo no tiene que ver con el bloqueo económico que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto imponen contra Doha desde junio de 2017. El nuevo sexenio presidencial inició en México el pasado 1 de diciembre y las relaciones del nuevo presidente con su par estadounidense pintan bien, aunque como dice el refrán, toda escoba nueva barre bien. Hacemos una pausa y volvemos con este tema.
Esto es Noticia Mundo, el viaje que realizamos cada semana a través de las principales informaciones del mundo. Continuamos. Manuel López Obrador asumió la presidencia de México el pasado 1 de diciembre y el futuro de la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el nuevo mandatario mexicano comenzó con pie derecho para ambos países. Acuerdos que se han ido estableciendo en el largo proceso de transición presidencial sustentan esta visión optimista de la nueva era de relaciones entre ambas naciones. En el marco del G20, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró el tono que tendrá la relación de su país con el nuevo mandatario mexicano Manuel Andrés López Obrador. Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México. Algo que hace un año no parecía posible, indicó vía Skype a La Voz de América Jesús Sánchez Melián, politólogo y experto en relaciones de Estados Unidos y México. Ya los dos presidentes han mostrado la intención de mantener importantes relaciones comerciales. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio actual, la versión, digamos, el tratado que la administración Trump ha conseguido, fue producto de un acuerdo entre la administración Peña Nieto, que fenecía, y el equipo de transición de López Obrador. Quiere decir que hay cierto acuerdo en cómo mantener la relación comercial. Y este ámbito es el primero de una serie de áreas en las que, según Sánchez Melián, los mandatarios estarían trabajando de manera conjunta, incluso desde antes de la posesión de López Obrador, como lo ha evidenciado sus declaraciones. Agradecemos la actitud respetuosa del presidente Donald Trump y del interés de que haya entendimiento entre los pueblos y los gobiernos de México y de Estados Unidos. Esto, según Sánchez Melián, demuestra que ambos líderes son conscientes de que se necesitan mutuamente. Lo estamos viendo con el caso de los migrantes centroamericanos. Estados Unidos necesita tener en sintonía a López Obrador con la política migratoria que reduzca la cantidad de personas que ingresan a territorio norteamericano. Sin embargo, según el experto, un posible punto de quiebre de esta relación estaría ligada a la política interna de ambos países, en especial cuando comience la contienda presidencial estadounidense para la elección del 2020. Celia Mendoza, Voz de América. Puede que las relaciones entre Estados Unidos y México prospecten bien, como vimos en la información anterior, pero entre estadounidenses y chinos podría tensarse, pues Pekín protestó el miércoles por la detención en Canadá de la ciudadana china Meng Wanzhou, directora financiera del gigante de las telecomunicaciones Huawei, que se enfrenta a una petición de extradición de Estados Unidos y pidió su inmediata liberación. La detención de Meng Wanzhou tuvo lugar después de que las autoridades estadounidenses comenzaran una investigación por supuestas violaciones de las sanciones impuestas a Irán de Huawei, que ya estaba bajo férreo control de la inteligencia estadounidense, que considera la compañía china como una amenaza para la seguridad nacional. Según el Ministerio de Justicia canadiense, la directiva de Huawei fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver y se enfrenta a una petición de extradición de Estados Unidos. El ministerio no dio más información al respecto al existir una petición para prohibir su publicación de parte de la arrestada, que es hija del fundador de Huawei, Ren Zhenzhei, ex ingeniero del Ejército Popular de Liberación de China. Y hablando de detenciones, Interpol rechazó la petición de Ecuador para localizar y arrestar al expresidente Rafael Correa, requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta implicación en el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en el 2012. La jueza nacional Daniela Camacho Herold
recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explicó que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica, según un comunicado de la Corte Nacional de Justicia. La Interpol basó su decisión en el hecho que la retención de los datos en el sistema de información del organismo no era compatible con la obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos. Con ello, el organismo policial rechaza la difusión roja solicitada por la justicia ecuatoriana para la localización y arresto del expresidente, quien reside en Bélgica desde junio de 2017. Al menos 4 personas murieron y 2 más quedaron heridas al caer una avioneta sobre una casa en la ciudad mexicana de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa. La avioneta de la aerolínea Aerocalafia causó severos daños estructurales en la casa de una zona residencial del norte de Culiacán. La aeronave era utilizada para cubrir la ruta entre Culiacán y las ciudades de Durango, La Paz y Los Cabos. En el momento del accidente estaba operando como aerotaxi y aún se desconoce cuál fue la causa de este fatal accidente que vemos en imágenes. Una mujer de Brasil que recibió un útero trasplantado de una donante fallecida dio a luz a una niña en el primer caso exitoso de este tipo en el mundo, según informó el equipo médico de la Universidad de Sao Paulo. La mujer receptora de este caso nació sin un útero debido a una condición llamada síndrome de Mayer-Rokitansky-Kucher-Hauser, mientras que la donante de 45 años falleció de un derrame cerebral. 5 meses después del trasplante realizado en 2016, que supuso conectar venas, arterias, ligamentos y los canales vaginales, explican los doctores, el útero no mostraba signos de rechazo, las ecografías eran normales y la receptora tenía una menstruación regular. A los 7 meses de la intervención se le implantaron sus óvulos previamente fertilizados y congelados de la mujer y 10 días después se confirmó que estaba embarazada. La niña nació por cesárea a las 35 semanas y 3 días de gestación y pesó 2.550 gramos, 2,5 kilos. A los 7 meses y 20 días, cuando se presentó un informe, la niña seguía amamantando y ya pesaba 7,2 kilos. Con la noticia de este gran avance médico cerramos nuestro resumen semanal. Termina Es Noticia Mundo, soy Alejandro Ramírez, nos vemos en 8 días, hasta la próxima.